Poné la pava y relájate para disfrutar de lo mejor de nuestra cultura. Comienza Mates y Tradiciones. Buenas tardes a todos, como todos los domingos estamos en esta propuesta llamada Mates y Tradiciones. El objetivo de estas reuniones es recorrer a lo largo y a lo ancho de nuestra hermosa República Argentina, que como siempre digo, somos el séptimo país más grande, más extenso del mundo, con sus tradiciones, sus culturas, sus olores, sus colores, sus formas, sus tonadas. Y esta es un poco la propuesta. Cada domingo, a partir de una excusa que es el folclore, visitar dos hermosas ciudades de nuestra República Argentina. Estamos en la radio municipal de Florencio Varela. Te puedes comunicar por la página web varela.gov.ar/radio municipal o por las aplicaciones o por Facebook, por Instagram, por Twitter. Puedes mandarnos un WhatsApp si te interesa una ciudad en particular, 11 68 98 75 92, o por YouTube o por Twitch. Estamos por todas las vías, así que no tenés excusa para no comunicarte con nosotros. Hoy arrancamos de esta manera Mates y Tradiciones. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y como te dije, todos los domingos, a través del folclore, que es la propuesta de esta radio, visitamos dos ciudades. La mecánica es, tenemos 4 momentos. Una donde te presento la ciudad, una segunda donde te cuento un personaje de esa ciudad, y al mismo tiempo en la tercera y la cuarta tanda. Así que para recorrer nuestra hermosa República Argentina, conocer sus olores, sus colores, sus tradiciones, sus formas, sus tonalidades, siempre recorremos un lugar de nuestra extensa provincia de Buenos Aires. Elegimos una ciudad que tiene características dignas de ser visitadas. Así que hoy vamos a agarrar la ruta 2, vamos a empezar a recorrer unos 95 kilómetros desde acá, desde Florencio Varela, una hora y media de viaje, como mucho, a la hermosa ciudad de Chascomús. Una escapada que te puedes mandar cualquier fin de semana. Estás en un ratito en la ciudad de Chascomús. Hoy ya una gran ciudad, 45.000 habitantes. En ese Chascomús que forman parte de las aguas muy saladas. Y su nombre se le debe, el nombre fue de derivación popular. Ahí vivían tehuelches. Es más, había un cacique entre los censos que se realizaban así medio esporádicamente. Había un cacique llamado Tumuntumús. Fíjate la derivación de ese Tumuntumús a la ciudad de Chascomús. Ante el avance de las reformas borbónicas, la monarquía española decide empezar a tener dominio del Río de la Plata, y así es como nace el fortín de los blandengues en lo que hoy es la ciudad de Chascomús. Es decir, que su historia, que deviene de los tehuelches, de los pueblos originarios, se convierten a través de la realeza española en un fortín, y luego los blandengues de la provincia de Buenos Aires, que era un grupo independentista, se crea el fortín de San Juan Bautista en la capilla donde hoy es Nuestra Señora de la Merced, para 1779. Entonces
Chascomús empezó a tener, como te decía, por tradición oral diferentes nombres. Chascomús, Sucumús, Sascomús, Cascomús, hasta derivar en el actual nombre que hoy tiene, que tiene que ver con su fundación. Así que en esa hermosa ciudad, que por supuesto tiene una laguna maravillosa donde puedes ir a pasar el día y a pescar, hubo una batalla muy importante entre el año 1826 y el año 1856 y 1950 en la boca del río Salado. Funcionó ahí en la actual ciudad de Chascomús un puerto paralelo. Cuando el puerto de la ciudad de Buenos Aires no funcionaba, o sí funcionaba, pero en todas las zonas ribereñas en donde había agua y tenía comunicación con el exterior, venían grupos contrabandistas. Algunos que traían objetos como libros, como objetos alimenticios, objetos de varios lugares de Europa. Otros que traían también esclavos, era bastante común en estos puertos paralelos. Así que entre 1826 y 1950, en esa boca del río Salado, cuando se produjeron algunos bloqueos, como es en el caso del bloqueo del Brasil, o el bloqueo anglo-francés en el Río de la Plata, los lugares de puertos paralelos empiezan a tener un mayor protagonismo. Así que el 7 de noviembre de 1835 se libró la batalla de Chascomús, un poco conocido en nuestra historia, pero Chascomús tuvo su propia batalla entre los rosistas y los antirrosistas, o entre el rosismo, que el propio hermano de Juan Manuel de Rosas luchó en esa batalla de Chascomús contra los Libres del Sur. Se llamaban los Libres del Sur, eran algo así como los unitarios o los proto-unitarios, muchos de ellos que van a estar en ese momento y después también en el exilio, amigos de Sarmiento y Esteban Echeverría, que odiaban fuertemente a Juan Manuel de Rosas. Así que la ciudad de Chascomús se convierte en un epicentro de un puerto paralelo por un lado y en epicentro de una batalla entre esa consolidación, esa conformación de ese Estado Nacional, de aquellos federales, aquel rosismo que se quería hacer del poder político. En aquel entonces ya tenía los poderes extraordinarios, estaba por asumir la suma del poder público, y bueno, esa batalla en particular la ganó el rosismo. Sabemos cómo terminó luego en la batalla de Caseros, Rosas. Así que Chascomús era un lugar bastante cercano de la capital federal, pero a su vez bastante lejano para aquel entonces, para mediados del siglo XIX, hasta que, como muchos lugares de nuestra República Argentina, llega ese monstruo de hierro llamado el ferrocarril. En 1865, por primera vez, llega el ferrocarril a Chascomús, y con eso la comunicación fue mucho más fluida. Por supuesto que el ferrocarril originariamente estaba pensado no para trasladar personas, sino para trasladar objetos, porque eran de carga, pero por supuesto que una vez que se echan los rieles, las personas se empiezan a trasladar, y así en el año 1873 empieza a recibir fuertemente una inmigración Chascomús, como en muchos lugares españoles, italianos, algunos turcos. Así que te invito a conocer esta hermosa ciudad, a visitar su capilla de los negros,
porque era una capilla que originariamente le habitaban o iban muchos esclavos. Te invito a conocer a su municipalidad con su característica construcción. Te invito a conocer la Casa del Casco, que tiene reminiscencias del casco histórico. El Museo Pampeano, donde te cuenta un poco la historia de esta hermosa ciudad de Chascomús. De ella estamos hablando para que un día, un fin de semana, visites esta hermosa ciudad. El Museo del Tren, donde te cuenta desde esa primera llegada del ferrocarril en el año 1865. El Fuerte San Juan Bautista, del cual ya te conté que en el año 1779, para controlar fundamentalmente a los malones de tehuelches y en algunos casos también a algunos mapuches que había por allí. Y por supuesto, si visitas ese lugar no podés dejar de ir a esa hermosa laguna de Chascomús, en donde se hace mucho deporte acuático y conviven unas 20 especies de peces. Por supuesto que predomina el pejerrey. Y en el verano hasta te puedes animar y te puedes meter y nadar en esa hermosa laguna de Chascomús. Es una vegetación acuática impresionante de camalotes que trae un montón de cosas, con humedales. Por eso en algún momento eran tierras bastante inundables y el tiempo y las políticas públicas lo fue ayornando esas inundaciones. Este espacio se llama Mates y Tradiciones. Como te contaba, tiene 4 momentos. Un primer momento que te invito a visitar una de nuestras hermosas ciudades de nuestra República Argentina, tan heterogénea, tan gigante, 7º país más grande del mundo, con sus tonadas, con sus olores, con sus colores, con sus formas. Visita Chascomús. Te agarras el auto y si no tenés un auto, te sacás un pasaje, en 1 hora y media estás en esa hermosa ciudad que te va a visitar con mucha hospitalidad. Este programa, y especialmente esta ciudad, se la dedico a 2 amigos. Uno que es Jorge Cuello, nacido allí en Chascomús, un gran amigo, y a una amiga que ha recogido a Chascomús como propia, Mariela Michel. 2 grandes personas que visitan, que habitan esa hermosísima ciudad de Chascomús que te invito a visitar. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Sangra herido de sol el horizonte, rojo manto de luz crepuscular, homenaje del monte con sus trinos, en adiós a la tarde que se va. Emplumada saeta hacia la costa, corta el aire el silbido de un biguá. Se adormecen mis ojos entregados al ensueño del verde totoral.
Llévame corazón hasta la orilla, donde el día se vuelve a anochecer. En su pecho de junco y camalote, bañado por la espuma, dormiré. Cielo azul, corazón de plata y luna, piel escama que en pan florecerá. Milagroso tu vientre, mi laguna, fecunda y materna profundidad. El cofre de la noche, sus estrellas, sobre tu piel salobre vaciará. Tesoro que al abrigo de tus olas, celosa hasta el alba, guardará. Llévame corazón hasta la orilla, donde el día se vuelve a anochecer. En su pecho de junco y camalote, bañado por la espuma, dormiré. Y como te conté, este espacio llamado Mates y Tradiciones tiene 4 momentos. Un primer momento que te cuento la historia y el turismo de esa ciudad, luego algún personaje típico y después vamos a un lugar mucho más lejos siempre. Hoy que estamos en la hermosa ciudad de Chascomús, te voy a contar 2 personajes. Uno que es Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la Nación, y otro que es un poeta, un académico, un médico rural llamado Baldomero Fernando Moreno. Estamos hablando de algún personaje típico, algún personaje destacado de Chascomús, nacido en este caso Baldomero en 1886, falleció en el año 1950. Era poeta básicamente, no había nacido en Chascomús, pero vivió muchos años y se casó con una vecina de Chascomús. Hacía una poesía de poesía barrial y poesía rural, especialmente tratando de hacer aguafuertes del barrio porteño y de zonas rurales. Conocido entre otros por la poesía de 70 balcones sin ninguna flor, por una estrella, La posta del caminante. Así que Baldomero Fernández Moreno es un personaje que ha transitado esa hermosa ciudad y se ha inspirado de esos lugares. Y también, sin ninguna duda, si hablamos de Chascomús, tenemos que hablar de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Este año que estamos en los 40 años de vida democrática, que estamos celebrando 40 años de vida ininterrumpida, de vida democrática. Raúl Ricardo Alfonsín, que nació en el año 1927, allí en Chascomús, donde vivió toda su vida, incluso después de ser presidente. Se había recibido de abogado, fue militante de muy chico, fue concejal, fue diputado provincial, formó parte de la Internacional Socialista en el mundo,
luchó dentro de la Unión Cívica Radical contra Ricardo Balbín, y fue un demócrata con todas las palabras en tiempos difíciles de la dictadura. Raúl Alfonsín presentaba habeas corpus para las personas que estaban detenidas, desaparecidas. Fue uno de los pocos, si no el único político, por lo menos así de gran renombre, que en la guerra de Malvinas se opuso ante una guerra que consideraba inútil, estúpida. Era muy difícil oponerse en aquella dictadura militar a toda una república argentina que aplaudía la guerra, y Raúl Alfonsín entendía que eso no solo iba a dejar muertos como deja toda la guerra, sino que era un absurdo contra una potencia internacional. En paralelo, Raúl Alfonsín había conformado la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, en donde empezaba a rastrear la historia de los detenidos desaparecidos. La APDH tuvo un rol central en tiempos de las juntas militares, porque entre otras cosas había podido hacer el croquis de varios centros de detenidos de campos de concentración. Y cuando en el año 1983 llega a la presidencia de la Nación y se convierte en el primer presidente de la democracia, de la vuelta a la democracia, y quizás esto le vale el mote del padre de la democracia, pero el padre de la democracia es no solo porque fue el primer presidente, sino porque fue el primer presidente quizás que nos enseñó de verdad lo que significaba la democracia. Tenía un profesor que siempre decía, cuando en el 83 decían que se recuperó la democracia, y en realidad no se recuperó nada, porque nunca prácticamente en el siglo XX habíamos tenido democracia. Porque cuando no había partidos políticos proscriptos, había personas que no se podían presentar a elecciones, o había dictaduras militares, las botas estaban por encima de los votos. Así que cuando Raúl Alfonsín llegó a la presidencia de la Nación, lo primero que hizo fue la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, en donde se rastrearon las historias de todos los detenidos desaparecidos y de los campos de concentración, que sirvió como insumo para el juicio de las juntas militares, que fue única en el mundo. No existió antecedente ni anterior ni tampoco posteriormente se hicieron juicios a responsables máximos del genocidio de Estado. Pero no se quedó con eso. Hizo el inicio del Mercosur, el divorcio vincular, la patria potestad compartida, la pacificación de Chile, cuando se hizo la única consulta popular que hubo en toda la historia argentina, que se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo con cederle el canal del Beagle a los chilenos y de esa manera tachar la historia negra con el pueblo hermano chileno de conflictos bélicos o semibélicos. Y cuando dejó el gobierno en el año 1989, le entregó la banda presidencial a Carlos Menem. Era la primera vez que un presidente democrático de un color político le había entregado la banda presidencial a otro presidente democrático de otro partido político. Esto fue inédito en la historia argentina. Hoy, por suerte, lo tenemos bastante naturalizado, pero en ese inicio era muy difícil. Se celebraron los primeros 100 días de democracia, 3 levantamientos militares, 3 separos generales. La iglesia en contra, la sociedad rural en contra. Sin embargo, Alfonsín siguió, y cuando terminó de ser presidente volvió a su Chascomús natal, y luego fue protagonista ni más ni menos que nuestra hermosa reforma de la Constitución del año 1994, en donde se incorporaron todos los tratados internacionales con rango constitucional, donde se incorporaron los derechos de última generación, los derechos ecológicos, el habeas corpus, el habeas data, los derechos a un medio ambiente sano,
los derechos del consumidor. Así que este es nuestro humilde homenaje al padre de la democracia, 40 años de vida democrática, un hijo dilecto de esa hermosa ciudad de Chascomús que te invito a conocer. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y en este tercer bloque, en este espacio que se llama Mates y Tradiciones, que tiene como objeto recorrer nuestra hermosa extensión de la República Argentina y conocer sus formas, sus miradas, sus olores, sus colores. Ahora en esta oportunidad vamos a recorrer 1100 kilómetros para el norte, para el oeste. Vamos a ir a un pequeño pueblito de una de nuestras provincias desgraciadamente más postergadas en términos políticos, pero una de las provincias más prolíferas en tener artistas. Nos vamos a Santiago del Estero. Nos vamos a ese lugar en donde la población indígena era realmente fuerte. El Chacogualamba se lo conocía. Guerras intestinas entre la llamada civilización contra la barbarie. Ahí murió con una flecha envenenada el conquistador Diego de Rojas, en una zona árida de nuestra República Argentina. Santiago es muy conocido por su clima caluroso, que tirás un huevo crudo y se hace frito, se cocina en la calle, o un bife de chorizo se te hace en la calle Santiago del Estero al mediodía de los días de enero. Son lugares difíciles para transitar, la cuna del folclore nacional, lugar de tortillas a la brasa, lugar de chacras en donde se fabrican los mejores bombos, dicen, del mundo. De hecho, se hace una celebración por el bombo. Tierra Santiago del Estero de Algarroba, de Ñandúes, de Salares. Tierras de artistas como Sixto Palavecino, como Peteco Carabajal, como Alfredo Ábalos, como los manceros santiagueños, como los Coplanacu. Santiago del Estero, tierra de patios, así le llaman. Así como en Salta o en Jujuy te vas a una peña, en Santiago te vas a los patios. Los patios son esos lugares donde se come empanada y se toma un vino mientras se escucha folclore, mientras hay danzas. Y hay, donde vaya, Santiago del Estero es una cuna de artistas impresionantes. El patio del Indio Froilán quizás es el más conocido, pero en el pueblo de Santiago que vayas vas a encontrar un patio en donde se expresan estos artistas. Te voy a invitar a recorrer un pequeñito pueblo lindando Catamarca y muy cerquita de la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, llamado Frías. Hoy un pueblito casi de 27.000 habitantes, con lo cual ya es un pueblo grande, al noroeste de la Argentina, al sur oeste de la provincia de Santiago, como te digo, muy cerquita de Córdoba y al ladito, pegadito de Catamarca, a orillas del río Albigasta, en la cuenca de las Salinas y Ambargasta,
cerca de la famosa Cuesta del Portezuelo. Cuesta del Portezuelo, hay una canción muy conocida de la Cuesta del Portezuelo que tiene que ver con Catamarca, con el valle de Catamarca. El nombre de Frías se lo debe a un periodista, Félix Frías, que fue amigo de Sarmiento y de Mitre y que luchó también en guerras intestinas contra los federales. Este era un santiagueño, por eso a veces hablan de la lucha de los unitarios y los federales, que los unitarios eran centralistas y los federales tenían que ver con los que estaban en el interior del país. Esto, digo, para un manual de primario está bien, pero era bastante más heterogéneo. Mirá que en un pueblito de Santiago del Estero había un señor llamado Frías, que lejos de ser federal estaba mucho más cercano de los unitarios y que, bueno, leía mucha poesía, adoraba las cuestiones de Europa y entonces empezó a cultivarse de bibliografía fundamentalmente francesa. Así que este pueblito Frías, que fue fundado, como muchas ciudades de nuestro país, fue fundado por la llegada del ferrocarril. Vos fijate que cada programa que nosotros transitamos aparece el ferrocarril como parte de nuestro paisaje, pero como parte de nuestra historia. Así que el ferrocarril, como también sucedió en lo que te acabo de contar en Chascomús, el ferrocarril no solo trasladaba cosas, objetos, que era un poco la idea del ferrocarril, trasladar objetos, sino empieza a trasladarse personas. Y entonces en ese pequeño pueblito alejado de las grandes urbes como Frías, Santiago del Estero, empiezan a llegar familias españolas, familias italianas, familias árabes, y esa cultura heterogénea de criollos con italianos y españoles, más el folclore nacional, hacen la idiosincrasia del santiagueño, en donde sin duda la chacarera es la que prima en Santiago del Estero, pero que ha sido cuna de un montón de artistas, como poetas de la talla de Selva Yolanda Ramírez, como Vicente Porfirio, como Hernán Luna, folcloristas de la talla de los mistoleros, de Tomás Nené Aybar, de Oscar el Negro Bresa, Manuel Orellana. De allí salieron, de Frías, de lo que se conoce como la ciudad de la amistad. Ahí te da cuenta de la hospitalidad que tiene esta hermosa ciudad de Santiago del Estero, donde se celebra año tras año en el Club Central Córdoba, de ahí de la ciudad de Frías, la fiesta nacional del bombo. Te conté recién que en este lugar se conocen como la construcción de los mejores bombos, dicen, del mundo. Así que en este departamento de Choya, en Frías, que, bueno, como dato de color, también tuvo un hecho histórico, hace muy poquito, en el año 2010, el primer casamiento igualitario de nuestra República Argentina se produjo en el registro civil de Frías. Matrimonio igualitario en Santiago del Estero, una provincia que tiene alguna tradición de tipo un tanto conservador. Y sin embargo, allí dos se animaron y dieron el sí. Así que te invito a recorrer nuestro país, te invito a recorrer Santiago del Estero y te invito a recorrer particularmente a esta hermosa ciudad de Frías, que vio nacer a un folclorista que está entre nosotros y que es uno
de los grandes folcloristas de nuestra República Argentina actual, vivo, bastante joven, y que ya ha trascendido no solo por su música, sino también por su compromiso social. Ha trascendido las fronteras de Frías, de Santiago del Estero y de nuestra República Argentina. Estoy hablando ni más ni menos que del folclorista Rally Barrio Nuevo. Esto te lo voy a contar en la próxima tanda. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y hoy, en Mates y Tradiciones, en esta invitación que te hago semana por semana, para tener como excusa el folclore, pero en realidad para recorrer nuestra cultura argentina, con sus olores, con sus colores, con su heterogeneidad, con su tonalidad. Los santiagueños tienen su tonalidad, los tucumanos la suya, los cordobeses mucho más conocida. Y la idea es, de alguna manera, acerenciarnos cada vez más con nuestros lugares. No desde una tradición chauvinista, desde esa
vieja tradición conservadora, sino nosotros somos parte de nuestra historia. Nos guste o no nos guste, es parte como nuestra vida. Somos lo que somos. A veces con una pregunta atinada mis alumnos me preguntan: ¿para qué quiero, profe, saber lo que pasó hace 100 años? Mi respuesta es: la verdad es que es una buena pregunta. La verdad es que no nos interesa nada, salvo que nos diga a nuestro presente. Y la verdad es que la historia nos dice nuestro presente. En nuestra vida personal, lo que nos pasó a los 4 años, a los 5, a los 7, nos marcó de alguna manera. Por lo tanto, esa historia tiene que ver con lo que somos hoy en nosotros. Y esto mismo pasa con las historias de los países. La Argentina es lo que es, producto de lo que pasó hace mucho tiempo, y la historia nos golpea permanentemente. En este pequeño pueblito, inhóspito, pequeño pueblito, lindando Catamarca, a pocos kilómetros de Córdoba, al sur de la provincia de Santiago del Estero, a nuestro norte argentino, nace Rally Barrio Nuevo. Un 14 de agosto de 1972. De niño, por supuesto, que tocaba, como todos los folcloristas, como todos los músicos. Empezó a tocar en su pueblo, hasta que el tipo empieza a buscar nuevos horizontes y se traslada para Córdoba, donde va a estudiar al estudio de La Colmena. La Colmena era un lugar donde estudiaban los rockeros y enseñaban jazz. Pero Rally tenía ese métier de folclore. Y esto lo marcó a fuego porque empieza a fusionar justamente el folclore con esos ritmos que empieza a estudiar. Pero aparte, cuando cada vez que viaja empieza a acumular nuevas historias, nuevas formas, nuevas tonalidades. Y entonces el Rally, que salió de ahí de Frías, es distinto al Rally que empieza a recorrer a lo largo y a lo ancho del país en todos sus escenarios. En el año 1991, Jacinto Pineda lo invitó al encuentro de músicos santiagueños, junto a Sixto Palavecino, a los manceros santiagueños, y empieza ahí a tener una conexión directa con su público que nunca más lo va a dejar. El público empieza a ver en este Rally Barrio Nuevo alguien que transmite algo distinto y con contenido. Por eso es que es difícil encasillarlo a Rally. Por supuesto que viene de esa tradición del folclore, pero empieza a acumular un montón de expresiones que tiene que ver con su estudio del rock, del jazz, pero que empieza a interactuar con los otros. Y en el año 1995 publica su primer disco, que se llama El Principio del Final. Como invitados, sus coterráneos Peteco Carabajal, Víctor Heredia y el dúo Coplanacu. Es decir, Rally Barrio Nuevo empieza a interactuar con otros artistas de renombre que también lo ven a él con características distintivas. Y al poco tiempo empieza a publicar su segundo disco, que es Circo Criollo, que lo publica lo empieza a circular con León Gieco. Y ahí se convierte en la explosión de este vecino de Frías, Rally Barrio Nuevo, que en el Festival de Chile de Viña del Mar gana el premio a la mejor canción con una canción de Víctor Heredia. Es decir, que enamoró al público chileno con un folclore argentino fusionado. Y entonces, a partir de ahí empieza su consagración, su gira latinoamericana, la consagración en Cosquín en el 2003. Es decir, 2003, estamos a 20 años de vida profesional de Rally Barrio Nuevo, que empezó muy, muy chico.
Y en el año 2003, en esa misma consagración del Cosquín, hacen un grupo junto con el dúo Coplanacu y con Peteco, llamado La Juntada, que dicho sea de paso, hace el día anterior, ayer, anunciaron que en el Cosquín del 2024 vuelve La Juntada a hacer de las suyas. Esa juntada que había marcado una impronta muy grande de cuatro grandes, consagradísimos. Rally, un tipo más joven, pero el dúo Coplanacu y Peteco Carabajal hacen maravillas, porque la relación de estos públicos, de estos artistas populares con su público, hicieron que sean invitados en toda América Latina, sin ninguna duda. En el año 2004 publica Ey Paisano. Ahí ratifica una vez más su compromiso de Rally Barrio Nuevo con la política, con los derechos humanos, con las luchas sociales. Y entonces en cada lucha social Rally Barrio Nuevo dice presente y va de manera gratuita a cantar sus canciones de lo que en la década del 60 serían las canciones de protesta. Ya no se habla más esto de canciones de protesta, pero el sentido vendría a ser más o menos el mismo. Rally Barrio Nuevo es alguien que sin ninguna duda tiene temáticas muy sociales. Así que así como te invito a visitar lo que hoy recorrimos, como la ciudad de Chascomús, así como recorrimos las ciudades frías, también te hago una triple invitación. Cuando veas el nombre de Rally Barrio Nuevo y lo puedas ir a ver, no te lo pierdas, porque es una canción asegurada. Y Rally, entre muchísimos de sus poemas, tiene la chacarera del sufrido, chacarera, ¿sí? Ya vamos a hablar un día sobre el origen de la chacarera y cómo fue evolucionando nuestra República Argentina. A donde quiera que vaya, la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir si el Soncoy me dice que no? ¿Para qué pedir al río el agua que pasó? A Tata Dios yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bailando esta chacarera, se me hace estoy de fiesta. Es como un rayito de luna en noche de tormenta. A mí no me compadezcan, ya tenga el alma sufrida. Yo como el cancuy que anda penando por la vida. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Nos vemos la semana que viene. Dile que toque algo, no te cuesta nada. Una samba al Chango Rodríguez. Bueno, Luna Cautiva puede ser. Bueno. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna
luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozos del sausal y el tintinear de espuelas de río allá en el vado y una noche serena prendida en mi cantar y el tintinear de espuelas del río allá en el vado. Una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, tu orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, tu orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Siris kaikitiachas, ampisuna zamorani, la 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 la. Remedio tamana penca, nispam no capamorani, la 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 la. Maver chakay mantigrakui, y maikitagna nazunki, la 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 la. Aquí na chawar mi bruja, nunita y na bruja azunki. La 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 la. Cuerpo y quita chamcachiyay, maya que tarupa sunki, zapamaki tinkusuptin, chiri chiri nam konsunki. La 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 la. Zapamaki tinkusuptin, chiri chiri nam konsunki. Venga la segunda. Adentro. Sabiendo que enferma estabas, para curarte he venido. La 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 la. Pensando que no tendrías remedio te lo he traído. La 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 la. Hacia que la date vuelta, en que te duele mi vida. La 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 la. Seguro esa mujer bruja ya también te brujearía. La 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 la. Háceme tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. La 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 la. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Nos reencontramos en un próximo programa para disfrutar de nuestra cultura en Mates y Tradiciones.